Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en Directo América por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. La Fiscalía de Turquía pide 2.000 años de cárcel para el alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, quien está encarcelado desde marzo a la espera de un juicio por cargos de corrupción. La oposición volvió a decir que las acusaciones contra el alto funcionario son una tontería y una vergüenza. Israel aprobó en la primera de 4 votaciones un proyecto de ley que impone la pena de muerte a militantes palestinos por asesinar a ciudadanos israelíes. De ser aprobada, la medida pondría fin a los acuerdos de liberación de prisioneros, pero varios partidos han dicho que no la apoyarán. En Pakistán, el movimiento talibán que opera en ese país se atribuyó el ataque suicida en Islamabad, que dejó al menos 12 personas muertas. El atacante detonó un artefacto explosivo a las afueras de un tribunal al cual pretendía entrar. Vamos a iniciar en Turquía. La Fiscalía solicitó 2.000 años de prisión para el alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, quien se encuentra encarcelado desde marzo a la espera de un juicio por cargos de corrupción que él y el principal partido de oposición niegan. La ampliación de esta noticia la tiene nuestro corresponsal en Estambul, Adrián Rocha. La Fiscalía turca ha pedido hoy martes un máximo de 2.852 años de cárcel por el actual alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu. Recordemos, detenido el pasado mes de marzo, acusado de supuestamente liderar una supuesta mafia criminal. İmamoğlu, cuya detención desencadenó una ola de protestas masivas, sobre todo en Estambul, pero también en otras partes de Turquía, es el principal rival político del presidente turco Recep Tayyip Erdogan y es, de hecho, el candidato a la presidencia por parte del principal partido de la oposición turca, del Partido Republicano del Pueblo. La Fiscalía, sí, este martes ha publicado su acusación, el texto de acusación en el que le acusa a İmamoğlu de, aparte de sobornos, tanto de recibir como enviar sobornos, de extorsión, gastos y robo de dinero público y una retahíla de supuestos crímenes que, de hecho, gran parte de la población turca no cree y considera, de hecho, según los estudios y la gran mayoría de las encuestas, que su juicio en su contra es un juicio básicamente político. De hecho, según la gran mayoría de las encuestas turcas, ahora mismo el político más popular en Turquía no es otro que el alcalde encarcelado Ekrem İmamoğlu, quien supuestamente podría llegar a ganarle a Erdogan en las próximas elecciones presidenciales. Muchos expertos, ONGs internacionales y también políticos de la oposición aseguran que con sus medidas de represión judicial el gobierno de Recep Tayyip Erdogan busca destruir y domesticar a una población turca cada vez más perseguida en el país anatolio. En Israel, el partido ultraderechista del ministro de Seguridad Itamar Ben-Gvir logró aprobar en primer debate un proyecto de ley que busca instaurar la pena de muerte para las personas denominadas como terroristas que hayan cometido asesinatos con motivaciones racistas. La iniciativa, que aún debe pasar por 3 votaciones más para que se convierta en ley, ha sido duramente cuestionada por colectivos árabes y varios partidos de oposición. Diego Bassani nos trae los detalles. La ultraderecha israelí impulsa la pena de muerte. El Parlamento aprobó en primer debate una iniciativa promovida por el partido Poder Judío, liderado por el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir, que estipula la posibilidad de aplicar la pena capital contra aquellas personas denominadas como terroristas que atenten contra la vida de un ciudadano de Israel. Procedemos a votar la propuesta del Código Penal, corrección número 159 sobre la pena de muerte para terroristas, año hebreo 2025, según el calendario judío, presentada por la diputada Limor Sonhar Melech en primera lectura. Votación: a favor 39, en contra 16. Según informó el Parlamento israelí, el proyecto contempla la pena de muerte cuando los asesinatos estén motivados por racismo con el objetivo de perjudicar al Estado de Israel y la resurrección del pueblo judío en su tierra, una postura cuestionada por el líder del partido de oposición, Hadash Ta'al, quien argumenta que la ley podría estar parcializada contra la población árabe y los palestinos. La ley de pena de muerte para los terroristas es la prueba definitiva de que esta coalición ha fracasado estrepitosamente y no ha logrado eliminar la cuestión palestina de la agenda y nunca lo conseguirá. Esta ley es el leitmotiv de la ocupación. Para convertirse en ley, la iniciativa de Poder Judío debe ser aprobada en al menos 3 votaciones más dentro del Parlamento. A pesar de estar contemplada en la legislación israelí, la pena de muerte ha sido utilizada únicamente en casos excepcionales.
como el del funcionario nazi Adolf Eichmann, quien fue ejecutado en 1962. Pasamos a Pakistán. Al menos 12 personas murieron tras un ataque suicida reivindicado por los talibanes pakistaníes que ocurrió frente a un edificio judicial en la capital, Islamabad. De acuerdo con el gobierno, el atacante había intentado entrar a dichas oficinas a pie, pero detonó el artefacto en la parte de afuera, cerca de un vehículo policial. El hecho también dejó otras 27 personas heridas. En las imágenes de las cámaras de seguridad se observa al atacante frente al edificio buscando una forma de entrar. Dado que existen controles de seguridad para todas las personas que acceden al juzgado, no pudo entrar y en su lugar atacó un vehículo policial. Nuestra prioridad ahora es identificarlo y les aseguro que lo haremos en las próximas horas. Mientras tanto, en la vecina India, los familiares de los muertos que dejó el atentado ayer en Nueva Delhi empezaron a reclamar los cuerpos de sus seres queridos. El lugar permanece acordonado desde anoche y hay restricciones sobre el tráfico después de que la explosión ocurrida cerca del histórico Fuerte Rojo dejara al menos 8 personas muertas y 20 heridas. El primer ministro Narendra Modi prometió llevar ante la justicia a todos los responsables. Deseo asegurar a mis ciudadanos que los principales organismos de investigación del país están llevando a cabo una investigación rápida y exhaustiva sobre el incidente. Los resultados de la investigación serán públicos próximamente. Quiero asegurar firmemente a la nación que los responsables de esta tragedia serán llevados ante la justicia y no quedarán impunes bajo ninguna circunstancia. Los iraquíes acuden a las urnas para elegir a un nuevo parlamento. Algunos ciudadanos ya han ejercido su derecho al voto en unas elecciones legislativas que definirán el futuro de varios de los principales cargos del Estado. Sin embargo, el escepticismo en la clase política ha derivado en una escasa participación en las votaciones hasta el momento. Más detalles a continuación. Son las sextas elecciones legislativas iraquíes desde el derrocamiento de Saddam Hussein por los estadounidenses en 2003 y por el momento no hay mucha gente en los colegios electorales. Ya hemos registrado una veintena de votantes durante la primera hora. Esperamos que en las próximas horas todos los iraquíes acudan a las urnas a votar. Con 329 diputados, de los cuales al menos un tercio son mujeres, el nuevo Parlamento, elegido por 4 años, tiene la responsabilidad de designar a su presidente, cargo que debe ocupar obligatoriamente un suní, pero también de elegir a un nuevo jefe de Estado, cargo en gran medida honorífico reservado a un kurdo, y por último, de elegir a un primer ministro que debe ser chiita. El actual titular, Mohamed Shia al-Sudani, espera por otra parte presentarse a un segundo mandato. Felicito al pueblo iraquí, resiliente y valiente, que ha hecho grandes sacrificios para que el poder y la toma de decisiones le pertenezcan, lo que le permite forjar su propio destino y su futuro político. El futuro gobierno deberá intentar mantener la estabilidad actual del país, buscando obtener a su vez un equilibrio en sus relaciones con Irán y Estados Unidos. La población iraquí también espera que se realicen inversiones en las infraestructuras obsoletas del país. Sin embargo, la escasa confianza que se tiene en la clase política iraquí hace temer una baja participación, quizás incluso inferior al 41% registrado en 2021, que ya era la cifra de participación más baja desde la caída de Saddam Hussein. En Japón se ven los primeros coletazos de las políticas de Sanae Takaichi. Este país y China se enfrascan en una creciente disputa después de que la primera ministra japonesa declarara que el conflicto con Taiwán podría desencadenar un despliegue militar. El pronunciamiento de la mandataria, aunque inédito por parte de líderes japoneses, reafirma un aparente cambio drástico en la política de seguridad japonesa de posguerra. China, Taiwán y Estados Unidos respondieron. Los detalles los tiene Samuel Salgado Castro. Un eventual ataque de la República Popular China a Taiwán podría amenazar la supervivencia de Japón, según la nueva primera ministra de ese país, Sanae Takaichi. Un término legal creado en 2015 que permite a los primeros ministros de Japón desplegar las Fuerzas Armadas. El gobierno de Xi Jinping, que ha reafirmado su compromiso con la política de una sola China, respondió con firmeza a lo que parece ser un cambio drástico en la política de seguridad japonesa de posguerra.
China insta a Japón a reflexionar sobre la cuestión de Taiwán y sus responsabilidades históricas, a respetar el principio de una sola China y el espíritu de los 4 tratados políticos entre China y Japón, y a dejar de cruzar líneas rojas y enviar señales negativas a las fuerzas separatistas que abogan por la independencia de Taiwán. La creciente tensión entre Beijing y Tokio causó la intervención de Estados Unidos. El embajador estadounidense en Japón, George Glass, afirmó el lunes que el cónsul de China en la ciudad japonesa de Osaka amenazó a la primera ministra Takaichi y al pueblo japonés tras una publicación del diplomático chino en X que instaba a cortarle la cabeza al entrometido, en aparente referencia a la primera ministra japonesa. En Taiwán exigieron respeto a Sanae Takaichi. Estas acciones inapropiadas por parte de los diplomáticos chinos solo dañarán la imagen de su propio país. Hasta antes de los comentarios de Takaichi el pasado viernes, los líderes japoneses habían evitado mencionar a Taiwán en la discusión de posibles despliegues militares, manteniendo una ambigüedad estratégica que también favorece el principal aliado de seguridad de Tokio, Estados Unidos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó la ciudad de Jersón en el tercer aniversario de la retoma del control por parte del ejército ucraniano. Esta capital regional es, en la actualidad, uno de los puntos clave de la línea de frente en la guerra contra Rusia y sufre habitualmente los ataques de drones rusos y cortes de energía. Ante esto, el mandatario aseguró que Ucrania está preparando decisiones para reforzar la urbe. Херсон, Україна. Бо це просто факт. Jersón es Ucrania porque es simplemente un hecho contundente, que Rusia no tiene cabida aquí. Solo el tiempo nos separa de la verdadera paz para Ucrania, de la verdadera paz para Jersón, para todo nuestro país. Miles de ataques con drones rusos cada mes contra esta ciudad. Esta es una amenaza prácticamente constante. He determinado que nuestras fuerzas de sistemas no tripulados Pájaros Mayar y otras unidades aumentarán las capacidades aquí, es decir, las capacidades de defensa. En Francia se conmemora el aniversario número 107 del armisticio de 1918 que puso fin a la Primera Guerra Mundial. El presidente Emmanuel Macron participó de la ceremonia anual en el Arco del Triunfo, donde se encuentra el monumento al soldado desconocido y donde se rindió homenaje a los militares caídos. Y finalizamos en Estados Unidos. Los republicanos en el Senado lograron avanzar este lunes en un paquete de presupuesto que pondría fin al cierre federal que llegó hoy a su jornada número 42. La propuesta fue respaldada por 8 senadores demócratas que han dado su voto a un plan que no incluye la extensión de los suburbios al seguro médico el seguro médico universal, conocido como Obamacare, que está próximo a expirar. Republicanos avanzan acuerdo en el Senado para reabrir el gobierno. La propuesta sobre un nuevo presupuesto hasta diciembre es aprobada tras cumplirse 41 días del cierre federal, el más largo en la historia del país. El paquete de ley fue aprobado con el respaldo de 8 senadores demócratas disidentes que rompieron filas para votar al plan republicano que no contempla la principal demanda del partido opositor, la extensión de los subsidios al seguro médico derivados de la reforma sanitaria promulgada durante la administración Obama, también conocida como el Obamacare. Trump, que temprano celebró el pacto, pasó rápido a la ofensiva. Todos los controladores aéreos deben volver al trabajo ya. Cualquiera que no lo haga sufrirá una importante reducción de su salario. El cierre obligó a 13.000 controladores aéreos y agentes de seguridad a trabajar sin salarios. Trump ofreció un bono de $10,000 a aquellos que no se ausentaron de sus puestos, aunque luego admitió que no sabía de dónde saldría el dinero. Mientras las deserciones en el Partido Demócrata expusieron las divisiones con acusaciones de traición y llamados a la renuncia del líder Chuck Schumer, que de momento tiene el apoyo de su homólogo en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries. No vamos a apoyar una ley de gastos partidista de los republicanos que siga recortando la asistencia sanitaria de los estadounidenses. Vamos a seguir luchando para ampliar los subsidios al Obamacare. El presidente de la Cámara de Representantes instó a los legisladores a regresar de inmediato al Capitolio tras un receso prolongado. La ley aún debe aprobarse en la Cámara Baja antes de ser enviada al presidente para su firma, un proceso que podría extenderse hasta el próximo lunes. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.